El shader graph o gráfico de sombras en Unity nos permite crear todo tipo de efectos interesantes. Generalmente solo altera la apariencia visual de tu juego. Además, no hay necesidad de escribir código. Se utiliza un sistema de nodos, o sea que se puede construir y conectar diferentes bloques funcionales para definir el componente visual de materiales en un entorno 3D. Se puede crear lava en movimiento, hologramas, GIF animados, etc. Hasta ahora, todo esto se ha hecho escribiendo shaders personalizados con código. Pero con el Shader Graph podemos hacer todo visualmente y más rápido, hasta para alguien que no tiene experiencia creando códigos de shaders. En este video vamos a ver unos conceptos básicos de las funciones que tiene el Shader Graph y un ejemplo simple aplicado a un objeto. Así que vamos allá. Ok, lo primero que tenemos que hacer es agregar un paquete nuevo. Para hacerlo tenemos que ir a Window, Package Manager y en la opción de Unity Register tenemos que buscar la opción de Shader Graph. Entonces simplemente con poner Shader debería de aparecer. Lo seleccionamos, lo instalamos y bueno, una vez que ya lo tenemos instalado podemos ir a darle clic derecho en el folder donde vamos a crear el shader. Vamos a darle en Create y vamos a seleccionar Shader Graph, la opción de Build LN y bueno, aquí hay dos opciones. La primera opción hace referencia a aquellos shaders que van a tener interacción o el mismo shader puede verse afectado dependiendo de la iluminación que haya en la escena o algo que pueda hacer interferencia con ella. La segunda opción, Moonlit Shader Graph, hace referencia al tipo de shader que no importa la luz o cualquier otro efecto que trate de interferir con este objeto, el shader se va a mantener siempre de la misma manera. Entonces yo voy a elegir la opción de Elite Shader Graph porque quiero que la luz pueda interactuar con mi shader. Así que voy a crear esta opción y le voy a poner simplemente Shader 1. Pueden elegir el nombre que sea, da igual. Entonces, una vez que lo tengamos, le damos doble clic, se abre una nueva ventana, la cual es esta. Aquí hay muchas cosas que tener en cuenta, así que lo mejor es simplemente hacer grande esta pestaña y bueno, tenerlo de esta manera. En el Shader Preview, aquí es donde vamos a estar viendo los efectos en tiempo real del shader que vayamos a estar creando. Así que yo los recomiendo que los tengan grande para que puedan estarlo visualizando. Y bueno, entonces la parte de acá, las opciones que hay de esta misma ventana son bastante intuitivas. La primera es Save Assets, que es simplemente para guardar el shader que creamos. Save As para guardar el mismo shader pero con otro nombre y en otro directorio. Showing Project es para mostrar la carpeta en donde se va a estar guardando y Checkout es para mirar el mismo shader de una manera más detallada. Aquí abajo hay una ventana también, la cual tiene el nombre del shader que creamos o el nombre que le pusimos a este shader. Y esta ventana tiene todas las variables que se van a ver en el inspector. Por ejemplo, si yo aquí le pongo un color, dándole al signo de más y pulsando color, aquí puedo crear, por ejemplo, de nombre le puedo poner Primal Color. Cuando esté en el inspector puedo estar cambiando este color y este color puede ser la entrada a diferentes nodos. En esta otra opción tenemos el inspector, que básicamente son algunas de las opciones que tienen, por ejemplo, los nodos que vayamos seleccionando. Por ejemplo, también las configuraciones del nodo y las mismas configuraciones. Esto se va a ir viendo conforme se vayan creando nodos. Entonces están estos dos nodos de salida. Estos dos nodos de salida son los que hacen efecto al mismo objeto que se le vaya a poner el shader. Por ejemplo, en el fragment hay diferentes opciones como base color, el espacio de la tangente, qué tan metálico se va a ver, qué tan suave se va a ver, qué es el smoothness, la emisión, que el emission es qué tan brilloso se va a ver y el ambient occlusion, que bueno, estos son los aspectos que van a estar modificando. Por ejemplo, si yo modifico el color de la salida a rojo, por ejemplo, aquí podemos ver, como dije al principio, el main preview, ver la salida o cómo se termina viendo el shader. En esta otra opción tenemos los vértices,
el grupo de vértices y las salidas que tienen las mismas, como la posición de los vértices, la normal o la tangente, etcétera. Esas configuraciones se las puedo explicar por encima, sin embargo, lo mejor yo opino que es ir viendo cómo funciona cada una de estas. Por ejemplo, si yo les digo que este es para el color, pero luego les muestro algunos ejemplos y van a ver la salida, por ejemplo, se entiende un poco mejor. Para agregar nuevos nodos aquí y ir modificándolo, se agrega con el espacio. Cuando le damos espacio, se crea este buscador, el cual tiene todos los posibles nodos de los cuales se pueden conectar a la salida o hacer un conjunto de nodos que interactúan entre sí. Son demasiados nodos, si quieren ver absolutamente todos, está la página de Unity en la cual está la explicación de cada uno de estos. Pero como son demasiados, yo creo, al igual que lo acabo de decir hace un momento, lo mejor sería ir trabajando y creando diferentes shaders y así ir conociendo cada uno de ellos o los que se vaya necesitando. Como en la práctica se aprende mejor los conceptos, vamos a crear un pequeño ejemplo bastante simple que le vamos a aplicar a un objeto en la escena. Vamos a crear un nodo entonces, el cual este va a ser el nodo de Fresnel Effect. Este es un efecto bastante simple que aquí de hecho en la misma imagen se puede ver. Entonces, si yo por ejemplo le pongo la salida al mismo color, se puede ver de esta misma manera. Entonces se va a ver así. Para nosotros poner diferentes colores, el siguiente objetivo sería, en vez de negro, voy a hacer esto un poco para acá, quiero que se vea un color X o el color de mi objeto. Entonces yo arrastraré esta variable que creamos, que es de tipo el color, que esta variable, por cierto, se estará modificando o se podrá modificar al inspector, pero también se puede modificar de esta parte. Aquí está el default. Por ejemplo, le podemos poner algo como color rojo. Entonces se ve rojo. También podemos cambiarle los nombres, las referencias, etcétera. Para poner el color, como ya está siendo ocupado la salida del color, lo que podemos hacer es crear un nuevo nodo, el cual es un multiplicador de colores o de vectores. Entonces, si lo creamos, que es simplemente multiply, y luego en vez de sacar la salida, lo que podemos hacer es conectar la primera entrada de este color. Y si por ejemplo nosotros ponemos este a la salida, se ve de esta misma manera, al igual, pero si lo combinamos con otro color, se ve de esta otra manera. Entonces, así es como podemos combinar diferentes nodos. Es un pequeño ejemplo, combinando un tipo de efecto con un color diferente. El nodo de Fresnel Effect tiene tres parámetros de entrada. Hay tres valores que se pueden ser efectuados. Entonces, el primero es para eh, la dirección de la norma y la dirección de la vista. Este otro tercer valor es el poder, como dice, o la intensidad con la que se generará esto. Si nosotros modificamos este valor, podemos ver que entre menor sea, mayor intensidad será el color, y entre mayor sea el valor de entrada, menor será esta intensidad. Entonces, vamos a dejarlo así. Si por ejemplo nosotros guardamos el mismo asset o el shader, nos vamos a la escena y aquí tenemos el shader que creamos. Para poder aplicar este shader, que aquí está la previsualización, por cierto, primero tenemos que crear un nuevo material. Entonces creamos clic derecho, crear, y vamos a crear un material. En este voy a ponerle material 1, puede ser el nombre que sea, y simplemente con arrastrar el shader al material aquí, entonces cambia este material y ahora puede llegar a ser aplicado a los objetos que están en la escena. Entonces, si por ejemplo yo arrastro este material a mi objeto que está en la jerarquía o en la escena, entonces lo puedo seleccionar y listo. Entonces mi objeto en este caso ya tiene este material y bueno, se vería con el shader. Lo mismo sería para aplicar este efecto a otros objetos. Por ejemplo, si nosotros damos clic derecho y creamos una nueva esfera, por ejemplo, nosotros podemos darle posicionarla donde sea
Yo quiero aplicarle este shader a esta esfera, por lo tanto le hago así, simplemente arrastrándola, y entonces mi shader se posiciona con la esfera. También podemos hacer, por ejemplo, cuando seleccionamos el shader, tiene una variable de entrada, que es, por ejemplo, el color que pusimos, que es esta misma variable, que esta misma variable a su vez está modificando el color. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos y cambiamos esta misma variable, podemos ver que afecta directamente al objeto. Vamos a aplicarle una animación, además del color mismo del shader, algo bastante simple. Y esto lo vamos a hacer con, por ejemplo, vamos a agregar otro multiply porque vamos a aplicar a la salida. Así que tenemos que agregar un nuevo multiply. Entonces tengo este multiply y vamos a agregar un nuevo nodo, el cual va a ser time. Este time es un efecto de tiempo. Entonces vamos a hacer algo como conectar la salida de este multiply, que es el color final del objeto, aquí. Y si conectamos, por ejemplo, el time al multiply, y entonces la salida la conectamos a la salida misma del color, genera el efecto que tiene aquí. Entonces está cambiando de color, pero como pueden ver hay unas pequeñas irregularidades. No debería estar así, o bueno, no me gustaría que llegara hasta ese punto. Para corregir eso sería tan simple como agregar un nuevo remap, que este nodo se encarga para modificar la topología del objeto que está siendo aplicado por el shader. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en vez de aplicarlo directamente aquí, lo que podemos hacer es conectar esto en la entrada de este remap. Entonces el remap lo conectamos a este multiply, y si aquí en esta opción de la salida nos da la opción de que va a llegar de 0 a 1, entonces se vería completamente apagado. Para esto podemos hacer, por ejemplo, un punto 5, un punto 2, por ejemplo, para que no se apague completamente. A ver, llega hasta ahí, como pueden ver, no se apaga aún, y bueno, queda así. Yo lo que voy a hacer es aumentarle un poco la intensidad, algo así, y bueno, quedaría de esta manera entonces. Y ahora está la salida correctamente y nada más sería cuestión de guardar. Vamos a minimizar esta parte, vamos a la escena, y si por ejemplo nosotros le damos play, podemos ver el efecto final de la animación en el shade del mismo shader. También lo que podemos hacer para que brille un poco más es cambiarle. Primero voy a modificar este a 0.5 para que no se apague completamente. Y como pueden ver, está conectado directamente al color. Si queremos que brille algo, podemos conectarlo al emission, que esto básicamente es la emisión de luz que tiene el objeto. Entonces, si yo elimino el color y cambiamos el color al objeto, por ejemplo, podemos ponerlo algo como verde o completamente negro incluso, pues lo dejamos así y termina siendo este el efecto. Vamos a ver qué tal en la escena. Entonces terminaría siendo de esta manera. Le vamos a dar play y bueno, termina siendo un poco más brillante, un objeto bastante simple, pero bueno, se va entendiendo un poco el concepto de lo que es el shader graph. Yo creo que la única forma de comprenderlo correctamente y todos sus nodos sería seguir practicando. Entonces eso sería todo por este video. Nos vemos en otra ocasión.